Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida al webinar que vamos a hacer desde el Hospital Vallebrón en conjunción con la unidad de cefalea y el servicio de pediatría, servicio de neurología y pediatría, sobre niños y adolescentes. El webinar de hoy, que empieza ahora, lo moderará la doctora Alpuente y os agradecemos el que os hayáis inscrito y esperemos que aprendáis y disfrutéis esta tarde. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este nuevo webinar del ciclo de webinars que estamos haciendo desde la unidad de cefalea. Hoy lo que hemos querido transmitir y dar información es sobre migraña en niños y adolescentes, y para ello pues contamos con tres médicos excepcionales que os informarán y intentarán pues arrojar luz, ¿no?, en esta patología en niños y adolescentes. En primer lugar, hablará la doctora Marta Torres sobre las características y el impacto que tiene la migraña en los niños y adolescentes. A continuación, el doctor Alfons Macaya, que es jefe de sección del Servicio de Neurología Pediátrica, nos hablará sobre las diferencias que existen en el abordaje y el tratamiento de la migraña en niños y adolescentes con respecto, ¿no?, a los adultos. Y por último, el doctor Eduardo Carona hablará sobre migraña e investigación en niños. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, doy paso a la primera ponente, la doctora Marta Torres, neuróloga de aquí de la unidad. Pues muchas gracias por la presentación, Alicia, y bienvenidos a todos al webinar. Había preparado la presentación en las diapos están en catalán, pero he visto que ha tenido bastante repercusión en redes, y así que seguramente tenemos aquí audiencia que pues probablemente de toda España, incluso igual Latinoamérica, así que haré la presentación en castellano. Y hablaremos de la migraña en niños y en adolescentes. Y esto seguramente aquí hay más que niños y adolescentes, tenemos papás y mamás de niños con dolor de cabeza, y muchas veces nos encontramos que en consultas nos preguntan si es posible que mi hijo tenga dolor de cabeza, pues porque uno, ¿no?, ellos tienen dolores de cabeza y a veces sus padres también han tenido dolores de cabeza, o porque ven que sus hijos pues puede ser que tengan episodios que les recuerdan, ¿no?, a sus migrañas. Cefalea es la palabra que utilizamos para designar de forma médica el dolor de cabeza, ¿no? O sea, es un sinónimo. Cefalea es igual a dolor de cabeza, pero cuando tenemos a una persona con dolor de cabeza nos preguntamos cuál es la causa. Y aquí hay que tener muy claro que hay dos tipos de dolores de cabeza, ¿no?, los que llamamos nosotros secundarios, ¿no?, que hay otra causa, ¿no?, que genera este dolor de cabeza, y que por tanto el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. Y aquí lo que nos preocupa, ¿no?, es que esta causa sea una causa grave, pero la mayoría de veces, el 90% más de las veces, cuando hay dolor de cabeza, es una enfermedad en sí, es lo que llamamos cefaleas primarias, que en el síntoma principal es el dolor de cabeza, como es en el caso de la migraña. Y esto nos preocupa porque nos preocupa sobre todo el impacto que tiene el hecho de tener dolores de cabeza de forma recurrente, pues en varios aspectos de la vida, tanto del adulto, pero también del niño. Entonces, la migraña, hay que entender que la migraña es una enfermedad neurológica crónica. Lo entendemos así, es una enfermedad que se manifiesta con ataques recurrentes de dolor de cabeza. Y tiene una base genética muy clara. La mitad de las personas, y yo diría que más, pero lo que viene en los libros es que al menos la mitad de las personas con migraña tienen algún antecedente familiar de primer grado. Eso lo que pasa es que heredamos, ¿no?, ciertas variantes genéticas que todavía no están descritas con exactitud, que
nos predisponen a tener dolores de cabeza de forma recurrente. Pero en la migraña, en esta enfermedad, son muy importantes también los factores ambientales. Es decir, tenemos una predisposición genética y probablemente sin esta predisposición no podemos, ¿no?, tener migrañas, pero lo que nos pasa, ¿no?, tanto internamente, como decimos nosotros, por ejemplo, cambios hormonales o cambios de también hormonas relacionadas con el estrés, o lo que nos pasa a nuestro alrededor, ciertos estímulos, ciertos cambios, pueden hacer que el cerebro de estos niños reaccione con estos ataques de dolor de cabeza y síntomas acompañantes. Y luego hay que tener en cuenta que además el hecho de presentar migraña, la migraña se asocia o se presenta de forma, pues, llamamos comorbilidad, quiere decir más frecuentemente juntas con otras enfermedades, y las más descritas en niños y adolescentes serían enfermedades tipo ansiedad, depresión, trastorno por hiperactividad, de déficit de atención y por hiperactividad, asma o factores o también algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo es, no? ¿Qué síntomas da la migraña? Pues hay, el que reconocemos más claramente es el dolor de cabeza, pero no solo es que presentar pues cierta sensibilidad a los estímulos. Pueden presentar síntomas que a veces pensamos que son digestivos, como náuseas, vómitos o dolor abdominal, pero en realidad son síntomas neurológicos, o podemos ver cambios de humor, cierta irritabilidad, ¿vale? Entonces, la migraña existe, ¿no?, como es algo genético que heredamos, puede manifestarse a lo largo de toda la vida. Y nos preguntáis, ¿los niños pueden tener migraña? Pues sí, pueden tener migraña y más o menos aquí veis la prevalencia o la incidencia de migrañas en niños, ¿no?, que es bajita, menos que en la edad, pues a medida que van pasando los años, pues hay más probabilidad que las migrañas se manifieste. En la infancia, la frecuencia de migraña en niños y niñas es muy parecida, pero a partir de la adolescencia, como hay de que las niñas empiezan a tener ciclos hormonales, pues parece que se dispara, ¿no? Ya cuando son adultos adolescentes, ¿no?, o adultos más jóvenes, es mucho más frecuente la migraña en mujeres, en chicas, ¿no?, que en chicos. Y la migraña, ¿no?, también cambia un poco a lo largo de toda la vida, ¿eh? A veces nos cuesta reconocer episodios de migraña en niños muy pequeñitos, ¿no?, porque difícilmente ellos se quejan de dolor de cabeza. A veces ni siquiera por la biología pensamos que ni siquiera tienen el dolor de cabeza, pero podemos reconocer los ataques pues con cambios un poco en la actividad del niño, ¿no?, que el niño pues que esté jugando y deje de jugar, lo notamos más pálido, prefiere no moverse, ¿no? Y esto nos puede estar indicando que puede tener un ataque de migraña, aunque no nos puede decir, o a lo mejor ni siquiera tiene los síntomas acompañantes, pero no tiene dolor de cabeza. En niños, ¿no?, ya más mayores, pues fácilmente nos van a explicar el dolor de cabeza y nos van a decir que les duele la cabeza, que suele ser más a un lado. Y en niños, pues hay que tener en cuenta que las crisis de migraña, lo digo por aquellos que seáis migrañosos los padres, en niños las crisis pueden ser más a los dos lados de la cabeza y además duran poquito, ¿eh? Pueden durar unas horas y después vuelve a hacer su actividad normal, ¿no? Y esto también nos llama la atención porque a veces decís, bueno, tiene dolor de cabeza, pero debe ser otra cosa porque se le pasa enseguida, ¿no? Y en adolescentes pues va adquiriendo, digamos, las características que todos, ¿no?, reconocemos cuando hablan de migraña, que es el dolor de cabeza, que moleste la luz y el sonido, ¿no?, prefieren estar tumbados en sitios oscuros, etc. Y os queremos hablar de un estudio que hicimos hace unos años en varios centros escolares de Cataluña, porque nos preocupaba un poco la prevalencia ¿no?, de dolores de cabeza especialmente en los adolescentes. Digo adolescentes y nos preocupaba especialmente porque a veces los niños, los papás están muy encima, ¿no?, pero cuando ya son un poco más mayores, pues
a veces no, pues, ¿no? Entre el pediatra, el médico de adultos, ¿no? Puede ser que el niño tenga dolor de cabeza y no lo explique tanto, ¿no? Y que queríamos saber cuál era la prevalencia, o sea, cuál era la frecuencia de dolores de cabeza en adolescentes, ¿no? Hicimos este estudio en varios institutos de Cataluña, en los que les pasábamos un cuestionario con preguntas pues, de si tenían dolores de cabeza y hábitos de vida, ¿no? Que podían relacionar, y yo creo que encontramos unos resultados muy interesantes. Es que vimos que el 30% de los adolescentes tienen dolores de cabeza, ¿no? Y que aproximadamente el 11% de estos dolores de cabeza tienen características de migraña. Esta frecuencia de migraña es parecida a la que, o es prácticamente igual de la migraña en adultos. Es decir, que en los adolescentes es igual de frecuente que en los adultos. Y vimos que la migraña, que aquellos que tenían características de migraña, pues tenían dolores de cabeza más frecuentes y que generaban más discapacidad y más uso de recursos familiares. Es decir, habían ido más veces al médico o a urgencias, ¿no? Para tratar estos dolores de cabeza. No solo tener dolores de cabeza, pues bueno, es normal, ¿no? Todo el mundo tiene dolores de cabeza. Bueno, no todo el mundo y no todos. El 70% tenían dolores de cabeza al menos mensuales, y que muchos de ellos esto les generaba, ¿no? Un 44% les generaba cierta discapacidad. Es verdad que muchas veces leve, pero sí que les interfiere en sus actividades normales. Yo creo que aquí este es el hallazgo más interesante del estudio, o el que creo que tiene más aplicación, y es que vimos que si comparábamos los adolescentes que tenían dolor de cabeza con los que no tenían dolor de cabeza, aquellos con dolor de cabeza tenían hábitos de vida que podríamos llamar menos saludables, ¿no? Es decir, tenían, bueno, a nivel de índice de masa corporal o de sobrepeso, tenían más sobrepeso. Muchos nos decían más no desayunaban en casa, de los que tenían dolor de cabeza, tenían peor higiene del sueño, dormían menos horas, tenían hábitos menos regulares, descansaban peor, ¿no? Y tenían más sueño durante el día, y además hacían menos ejercicio. Esto también es interesante. Como eran adolescentes, también vimos que tomaban más café, incluso fumaban más, ¿no? Esto nos quiere decir, es difícil saber si en este tipo de estudios, si esto, ¿no? Es la causa o la consecuencia, porque me podéis decir, bueno, claro, es que si les duele la cabeza, pues no se pondrán a hacer ejercicio, pero sí que está claro que aquellos con dolor de cabeza, ¿no? Hacen las cosas peor. También vimos que pues también tenían más frecuentemente otras enfermedades, y aquí nos llamó mucho la atención la comorbilidad con el dolor crónico, o también con algunos trastornos o síntomas psiquiátricos. Y esto también lo exploramos más y vimos que, bueno, la mayoría aquí cuesta un poco de ver, pero en gris, ¿no? Vemos la normalidad. Es verdad que la mayoría de los adolescentes, aunque tuvieran dolor de cabeza, como que no, tampoco tenían síntomas, que aquí miramos escalas de trastornos emocionales, de la conducta, hiperactividad o de relaciones. La mayoría, ¿no? No puntuaban normal, pero sí que aquellos con dolor de cabeza eran más frecuentes estas alteraciones, ¿no? Entonces, esto al final traducido, ¿no? A nivel personal podéis pensar, bueno, pues aquel adolescente o niño que tiene dolor de cabeza, pues hay algunos días que no puede ir a colegio, ¿no? O que les cuesta concentrarse porque a veces están en el colegio, tienen dolor de cabeza y, bueno, se les pasa en un ratito, pero después el resto del día pues les cuesta concentrarse. Pero si nos fijamos en todos los niños y adolescentes que tienen dolor de cabeza, o que tienen migraña, perdonar, en este caso, pues vemos que realmente es una enfermedad que tanto a nivel, ¿no? individual como a nivel de la población impacta muchísimo, ¿no? Y que
pues hace que discapacita, ¿no? O genera dificultades en el niño y también en toda la familia, ¿no? Los padres no pueden ir a trabajar, ¿no? Porque tienen que ir a buscar al niño al colegio, etcétera. Y un poco, según los resultados que hemos presentado, ¿no? del estudio, quería aquí pues, dar importancia a los hábitos de vida, porque es verdad que la migraña, como os he explicado, es una enfermedad con una base genética y esto pues a día de hoy no lo podemos modificar y probablemente en los próximos años no será una enfermedad que se vaya a curar, pero tenemos la otra parte, ¿no? Que os decía que es muy importante pues, todos los factores ambientales y estos muchas veces sí son modificables. Y el hecho de llevar unos hábitos de vida más saludables y más regulares va a ayudar a minimizar el impacto de la enfermedad, va a ayudar a tener menos ataques, ¿no? Y a que pues la migraña interfiera menos en el día a día. Y por eso siempre recomendamos pues, que tengan horarios de sueño regulares, ¿no? Todas las medidas de higiene del sueño, ¿no? De no hacer, pues no utilizar pantallas antes de irse a dormir, no hacer actividades relajantes, ¿no? Un poco induciendo y preparando al sueño. Sin embargo, es muy importante hacer ejercicio físico rutinario, que muchas veces los niños ya lo hacen, ya están apuntados a actividades, pero los adolescentes, ¿no? Tienen mucho trabajo, ¿no? Muchos deberes y muchos importante y no es tan importante hacer comidas, ¿no? Regulares y no saltarse, pues, por ejemplo, el desayuno, que es algo que pasa frecuentemente, ¿eh? Y luego también, pues, por esta relación, ¿no? Es muy importante gestionar el estrés, ¿no? Y un poco las emociones que a veces, como ya sabéis, en los últimos, ¿no? meses y años cada vez se habla más de la salud mental en niños y adolescentes y desde luego que esto es un factor que puede empeorar claramente las migrañas. Así que esto es lo que os quería contar y esta es una foto, bueno, un dibujo que me gusta mucho porque a veces el adolescente está así un poco perdido en el espacio, ¿no? Con su nave nodriza y a veces pues tanto los pediatras como los neurólogos, ¿no? Nos tenemos que ocupar un poquito más de ellos. Vale, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que esto seguro, ¿no? Es de muchísima ayuda a los papás de las mamás que nos están viendo. Antes de dar paso al siguiente ponente, quiero recordar que si tenéis alguna pregunta al acabar la charla o durante la charla, podéis escribirlas en el apartado de preguntas y las intentaremos responder al final, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente ponente es el doctor Alphonse Macaya, que como he comentado, pues nos hablará sobre las diferencias que hay de la migraña en adolescentes. Así que, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias a la Unidad de Cefalea por invitarnos a participar. Esta es una charla que un poco hemos preparado también con la colaboración de Ana Felipe, que es miembro de nuestra sección de neurología pediátrica y un poco la idea es insistir sobre algunos de los conceptos en migraña y también, por supuesto, de su tratamiento específico en la edad, en el niño. Entonces, bueno, aunque algunas cosas quizás voy a repetir un poco, pero creo que son conceptos que conviene remachar, ¿no? Realmente es la principal, la cefalea es el principal causa de dolor crónico en el niño, incluso mayor que el dolor abdominal o el dolor de espalda, curiosamente, ¿no? Y representa hasta casi un 5% de las consultas a servicios de urgencias. Un poco esto porque es, ¿no? Siendo una patología tan frecuente como nos comentaba la doctora Torres, pues en general el motivo principal es la preocupación que muchas veces genera el dolor de cabeza en las familias y esta angustia muchas veces se transmite al propio pediatra que pues a menudo tiene dificultades para poder gestionar esta ansiedad de los padres. En muchas ocasiones, por supuesto, se consigue con un buen asesoramiento, pero hay que decir que en los supuestos que hablábamos, cuando se trata de una
migraña que recae en una familia que ya conoce la enfermedad porque los progenitores o algún pariente cercano pues también la sufre, existe la preocupación de ver hasta qué punto esa migraña, si debuta en las primeras edades de la vida, va a condicionar pues eso, una mala calidad de vida en el niño. Y esto es algo que obviamente muchas veces no se puede contestar, y lo más habitual es que el grado o la gravedad de la migraña no sea la misma en las diferentes generaciones, a pesar de que exista esta predisposición que nos comentaba Marta Torres antes. Muchas veces esto va acompañado de una demanda de exploraciones urgentes, que en la inmensa mayoría de los casos no está en absoluto justificada, debido a esta ansiedad que comentaba. Pero sí que es cierto que hay esta repercusión en la calidad de vida del niño que comentaba hacia el final, ¿no?, la doctora, tanto en la actividad escolar o profesional, si se trata de un adolescente o un adulto joven, o en la inserción o en las actividades sociales. Además, hay una asociación bastante importante que no sabemos verdaderamente si primaria o secundaria con otros trastornos psicosomáticos asociados, ¿no?, a las cefaleas y en este caso a la migraña. Entonces, he vuelto a insistir en el tema de la incidencia en la población, en este caso la prevalencia, es decir, todos los individuos que tienen migraña, y como podéis ver, pues realmente esta prevalencia va aumentando con la edad hasta alcanzar estos niveles propios del adulto, con el sesgo que hay de género, ¿no?, más frecuente en el femenino después de la pubertad en general, y probablemente un poco más frecuente en el masculino en las primeras edades de la vida, en los niños, digamos, preescolares, escolares. Y como podéis ver, pues aquí estamos hablando de que si lo ampliamos no solo a la migraña, sino a todas las cefaleas, pues todavía estas frecuencias todavía son más altas. No sabemos si realmente hay un aumento de incidencia o simplemente con los estilos de vida más sedentarios, más exposición a dispositivos electrónicos, etcétera, como se encontró, ¿no?, en el estudio Teens. Pero sí que es verdad que hay una mayor concienciación también, es decir, que puede ser una combinación de ambos factores. Al final es posible que esté infradiagnosticada, pero es cierto que no en todos los casos pues condiciona una discapacidad importante. Teniendo en cuenta que suponemos que en la audiencia pues habrá numerosos padres, ¿no?, de niños que pueden presentar cefaleas, probablemente todo esto ya es conocido, pero el patrón de estos patrones que vemos aquí, que son los patrones de Rothner, que podemos ver que algunos niños tienen episodios en azul, separados en el tiempo, muy esporádicos, que pueden ser bastante intensos, pero poco frecuentes. Luego tenemos cefaleas crónicas, ¿no?, algunas que van en aumento en su intensidad, lo cual quizás puede ser más preocupante. Otras son crónicas progresivas. Luego hay niños que nunca han tenido dolores de cabeza y de golpe tienen un dolor de cabeza por primera vez, ¿no? Y estas son las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos en la consulta. Entonces, de cara a recoger la información que es pertinente para aportarla a la consulta, pues aquí hemos resumido, ¿no?, dónde es el dolor, qué características tiene, si es muy intenso y cuándo es, tanto la duración como en horario diurno, si tiene más o menos un ritmo reconocible, un horario que se reproduce, ¿no? Si molesta la luz, los sonidos o los olores, si hay síntomas vegetativos, es decir, náuseas, vómitos, palidez asociados, y si empeora con ciertas maniobras. Esto está dirigido probablemente a una audiencia médica, pero si, por ejemplo, al toser, al tragar empeora, o si con el ejercicio empeora, ¿no?, que son aspectos que harían dudosa la presencia de una migraña y nos haría pensar en otras posibles patologías dentro del cráneo, ¿no? Algunos pacientes tienen aura, que son síntomas acompañantes que en un momento comentaré, y también es importante ver el contexto en el cual se inicia, ¿no?, si tiene relación con algún evento, con algún estímulo particular, como decíamos, con el ejercicio, con alguna dieta en especial. Este sería un poco el conjunto de datos a recoger, y todo esto nos encontramos normalmente con dos situaciones distintas, que sería el niño que acude con un primer episodio de cefalea, una cefalea aguda, y aquel que ya viene con varios episodios
en fin, más o menos dilatados en el tiempo. ¿Qué pasa con un episodio aislado? Bueno, pues en general, la inmensa mayoría de las veces, esto es una gráfica específica de niños, pensaremos que puede estar asociado a un proceso intercurrente a los cuales los niños son tan proclives y no tendremos que darle demasiada importancia. Es decir, que si hay una enfermedad pediátrica banal, pues no deberíamos pensar que el dolor de cabeza tiene un valor específico por per se y simplemente cabe esperar a la resolución de la infección y ver si los síntomas desaparecen. Y luego estaría el grupo de las cefaleas primarias, ¿no? Dentro de las cuales pues, hoy nos ocupa la migraña. Pero como podéis ver, pueden haber otros muchos procesos, desde más leves a más graves, que pueden ser causantes de cefalea. Cuando un niño se presenta con hipertensión arterial, ¿no? Sí que puede ser importante derivarlo a urgencias y, por supuesto, si hay signos de hipertensión endocranial, que esto es algo que reconocerá el médico que le pueda ver en primera instancia. Pero son las excepciones. En general no es necesaria una consulta urgente por una cefalea. Bueno, aquí simplemente recordar en la anamnesis que no es infrecuente que, como bueno, ya comentaba también la doctora Torres, ¿no? Que muchas veces las familias se plantean, sobre todo si no existe un antecedente familiar, si los niños pueden tener migraña. Y de ahí nace en gran parte esta ansiedad que muchas familias o muchos papás nos transmiten cuando vienen a la primera visita, ¿no? Es importante que al ir a esa primera visita, pues recoger estos datos que ya apuntábamos en la diapositiva anterior, desde cuándo es esa cefalea. Si es muy reciente el inicio, pues probablemente nos planteará más dudas. Si es desde hace tiempo, va a ser más fácil poder describir las características con más exactitud. La frecuencia, si hay precipitantes o agravantes, el horario, en relación si hay alguna con una actividad escolar o no escolar y en qué días de la semana. Y luego, en segundo lugar, las características del dolor. En qué parte de la cabeza, si el niño puede describir el tipo de dolor, la duración, la intensidad y si responde o no al sueño o a determinados tratamientos como pueden ser los analgésicos comunes. También si hay algún síntoma acompañante. Entonces, las dificultades que nos encontramos en pediatría es que, por supuesto, cuanto más pequeño es el niño, más difícil es que nos pueda describir de forma directa los síntomas, con lo cual ya las respuestas muchas veces son por delegación y por lo que pueden recordar los padres. Normalmente tenemos que dejar que haya una explicación espontánea y si eso no es suficientemente aclaratorio, pues ya hacer unas preguntas dirigidas para poder contestar pues, todos estos aspectos que figuran, ¿no? En el cuadro de la derecha. Hay que recoger el uso de analgésicos. Si hay algún cambio en pues, lo que decíamos de estrés o de algún tipo de cambio situacional que pueda influir en el bienestar del pequeño y, si es posible, pues enseguida establecer el patrón de cefalea. Si nos estamos enfrentando a una episódica recurrente o crónica o de inicio reciente. Hay unos criterios establecidos por la Sociedad Internacional de las Cefaleas que probablemente no son muy relevantes a discutir aquí en detalle en cuanto al cumplimiento o no, pero sí que quería destacar un primer concepto, que es que cualquier niño puede tener un ataque de migraña, pero no, o sea, de una cefalea migrañosa, pero no por eso le vamos a decir que sufre migraña, porque quizás no va a tener más episodios en mucho tiempo y por lo tanto hay que hacer esta distinción. Que la duración se acepta que sea más breve que en el adulto, con cefaleas o de 1 hora de duración o más, ya se considera que puede ser un criterio que cuadre con una migraña. Así como los adultos muy a menudo es unilateral, en los niños se acepta también el criterio de localización bilateral sin que eso, digamos, le reste puntos, ¿no?, a la posibilidad de diagnóstico, y utilizamos escalas analógicas de caras de dolor, ¿no?, para evaluar cuál es el que se aproxima más a la sensación que tiene el niño con el ataque, o también numéricas de 1 a 10, ¿no? Y las conductas que van asociadas a migraña en el adulto, como la evitación del movimiento o otros síntomas, se puede inferir, ¿no?, a partir de la conducta. Por ejemplo, si rechaza el alimento, aunque él no sepa explicar que tiene náuseas, o si se queda tumbado sin ganas de jugar,
en lugar de explicar que si se mueve empeora el dolor, ¿no? O sea que tenemos a veces que usar signos indirectos. Por lo tanto, en el niño hay dificultad muchas veces para describir los síntomas. Recordar, estas son las peculiaridades, ¿no? Que a veces en fase prepuberal pueden incluso llegar a predominar en varones, a diferencia de la fase pospuberal, que la duración puede ser menor, la bilateralidad, que hay que inferir algunos de los datos a partir de la conducta del niño más que por el interrogatorio directo, que muchas veces la migraña es de predominio vespertino, sobre todo en los niños pequeños, a diferencia de otras edades en donde muchas veces es más característico el inicio matutino, y que en general los episodios suelen ser menos frecuentes y menos intensos que en digamos, niños, bueno, en adolescentes y adultos. Y es muy habitual que con el sueño se resuelva el episodio o con un tratamiento simple, y esto ocurre y las migrañas se dan más sin aura, es decir, sin acompañantes, sin síntomas acompañantes, que con aura. Las auras en el niño son a veces alteraciones visuales, muchas veces provocan mayor ansiedad todavía en los cuidadores por la sospecha de que pueda tratarse de un ictus o de algún otro accidente neurológico, pero es muy habitual que puedan percibir manchas, puntos brillantes que dificultan la visión, que se distorsionen, ¿no?, las imágenes, o incluso que no puedan ver bien en la parte periférica del campo visual. Y otras veces es muy frecuente en niños que puedan tener síntomas digestivos, sobre todo dolor abdominal. A veces pueden notar que se duerme una parte del cuerpo. Todo esto es lo que consideramos las auras, pero hay que recordar que además algunas formas de lo que llamamos equivalentes migrañosos en los niños predomina más este tipo de sintomatología que no la cefalea. Es decir, que algunas formas de cefalea, de migraña pediátrica se manifiesta primordialmente, por ejemplo, como dolor abdominal o como vómitos, y cuando no se encuentra otra causa, pues hay que pensar en ello también. En cuanto al tratamiento, pues como hay menos casos de cefalea crónica, ya he insistido que suelen ser más episódicas, pues es menos frecuente que se recurra al abuso de analgésicos, que es un problema frecuente en el adulto. También es menos frecuente que tengamos que recurrir a medicaciones profilácticas, es decir, a medicaciones que tenga que tomar a diario el niño para evitar los ataques, porque normalmente tiene menos ataques, ¿no?, y menos intensos. Hay que entender que hay que dar unas dosis ajustadas a peso, por supuesto, como particularidad, esto es común a los niños en cualquier enfermedad, y también, como en este artículo pues, que podéis ver aquí que hemos copiado, que es más frecuente que los niños respondan al placebo que en otras edades. Es decir, que a veces un tratamiento incluso no farmacológico de placebo pueden responder con mayor frecuencia. Bueno, las cefaleas secundarias que había definido la doctora Torres al principio, pues lógicamente hay que ir a la causa y tratarlas, pero en cuanto a las primarias, insistir en esas medidas, tanto las farmacológicas como las no farmacológicas. Las no farmacológicas, las describiremos en un momento, pero serían mucho los cambios de hábitos de vida que un poco se aconsejaban en relación a los hallazgos del estudio TEAMS, que se han discutido antes. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, exactamente igual que en el adulto, la administración del analgésico debe ser muy precoz y además a dosis adecuadas. O sea, el problema que nos encontramos muchas veces es que angustia mucho la cefalea en las familias, pero en cambio también angustia dar las medicaciones y se dan a dosis insuficientes y cuando ya el niño no puede aguantar más. Y esto es un error y si un niño ya conocemos que es migrañoso, pues hay que cambiar esta práctica y dar las dosis correctas y al inicio del episodio. Es infrecuente tener que dar profilaxis y recordar también que a veces puede existir más de un tipo de cefalea en el mismo niño y que a lo mejor hay que utilizar tratamiento para cefaleas tensionales, que no son migrañosas también de la migraña. Esto hace que a veces se tengan que utilizar ansiolíticos o que si hay muchas náuseas, pues utilicemos también fármacos antieméticos al principio de administrar el tratamiento para evitar que vomiten la medicación. Bien, en cuanto al tratamiento en los casos leves, es muy importante el tranquilizar al paciente y a la familia. Muchas veces esto, curiosamente, casi cura la migraña o difiere mucho sucesivos episodios. Cuando son leves, identificar los factores predisponentes, no voy a insistir, solamente
un poco remarcar que el mito de que hay algunos alimentos que producen migraña, a ver, no es un mito, pero la verdad es que explica un porcentaje pequeño de los episodios. Hay que hacer un buen calendario y los analgésicos comunes, como pueden ser el naproxeno, el ibuprofeno, pues los utilizamos a una dosis aproximada de 10 miligramos por kilo y se puede dar profilaxis a veces con algunos fármacos, como pueden ser algunos antidepresivos, sobre todo cuando se trata de cuadros leves. Cuando la migraña es más moderada, grave, iniciamos el tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos, los que todos conocéis, el ibuprofeno, por ejemplo, y en algunos casos asociando antieméticos si hay mucha náusea inicial. El uso de triptanes en niños a partir de 6 años ya lo tenemos, se puede administrar, ¿no? Y por lo tanto sería el de elección si no responden a un medicamento más común, como los AINES que están arriba. Igualmente sería muy importante el calendario y tenemos un montón de fármacos que se pueden utilizar como preventivos en niños que tengan, por ejemplo, más de una crisis semanal, por ejemplo, puede ser un criterio, a veces puede ser menos si son muy largos y interfieren con la asistencia a la escuela y ocurren de forma repetida, pues se puede también instaurar un tratamiento preventivo y como veis hay muchas opciones, lo cual pues siempre quiere decir que no hay ninguna que sea perfecta y lo individualizamos en función de diversas características, ¿no?, del niño. Y recordar que en alguna ocasión, si no responde a ninguna de estas medidas, puede ser necesario acudir a urgencias e incluso un tratamiento por vía endovenosa que ayude a que cese el episodio. Y ya para finalizar, insistir en que, bueno, en vista de la altísima frecuencia que habéis visto, pues muchos niños con migraña deben ser seguidos simplemente por su pediatra, que está perfectamente capacitado para el manejo de todas estas formas leves, con poco impacto en la vida de cada día. Sí que es verdad que hay algunos criterios de derivación a neurología. Esta es una diapositiva, una tabla que va más dirigida a los médicos pediatras y médicos generales para que sepan cuándo tienen que derivar al especialista, pero vaya, básicamente se trataría, si es una cefalea primaria, pues aquellas formas que no responden al tratamiento habitual y que provocan impacto por ejemplo, como absentismo escolar o las actividades del niño, y luego pues aquellas que son inusuales por su gravedad, por su duración, ¿no? También recordar que en los niños menores de 5 años normalmente es tanta la poca información que podemos adquirir sobre cómo es el dolor de cabeza que también se recomienda que si un niño de menos de 5 años es capaz de quejarse y localizar un dolor en la cabeza, es mejor que sea evaluado por un especialista. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Macaya. Pasamos rápidamente a la siguiente ponencia, que la dará el doctor Eduardo Carona, es neurólogo también de aquí, de la unidad de cefalea. Así que cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Entonces, yo me voy a centrar un poco más en hablar de migraña y también un poco la investigación que se está haciendo. Entonces, creo que, bueno, ya la doctora Torres lo ha comentado, ¿no? Sí que lo primero que hay que entender es que la migraña es una enfermedad del cerebro, ¿vale? O sea, es una enfermedad realmente y que cursa con lo que es un poco una alteración de lo que es el procesar los estímulos, ¿no? Todos los estímulos que tenemos alrededor, pues el cerebro de una persona con migraña tiene un poco una alteración en poderlos todos gestionar, estos estímulos. Y como ya ha dicho la doctora Torres y también el doctor Macaya, tiene una componente genética. Y como podemos ver un poco en esta imagen, la componente genética hace que cada uno de nosotros tenga como un umbral, ¿no? Esta línea un poco roja, que determina un poco lo que es la activación de la migraña. Cada uno tendrá pues un umbral más o menos elevado que le predispone pues a tener ataques de migraña. ¿Y esto qué significa? En concreto, los estudios sobre las familias con migraña pues son estudios incluso muy antiguos, con lo cual sabemos que la migraña es genética desde hace muchísimos años. Y lo que también sabemos es que una persona que tiene un familiar de primer grado que tiene migraña, pues tiene un doble de riesgo también de padecerla.
Pero la genética no lo explica todo, ¿vale? O sea, la genética es esta predisposición con la que nacemos, pero luego hay todo lo que es el ambiente, ya lo comentaba la doctora Torres, ¿no? Todo lo que está alrededor nuestro, nuestros hábitos de vida. Y la mezcla de las dos cosas es lo que realmente determina cómo se manifiesta la enfermedad en cada uno de nosotros. Entonces yo aquí os vuelvo a proponer un poco el gráfico del umbral, ¿no? Entonces habrá personas que tendrán un umbral más alto, lo que significa que tendrán menos predisposición a tener crisis de migraña, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la migraña episódica que llamamos de baja frecuencia, ¿vale? Luego habrá alguien que tendrá más predisposiciones, lo que llamamos una migraña episódica de alta frecuencia, y luego habrá gente que tendrá un umbral más bajo, lo que significa que tiene más predisposición a tener ataque, que presenta mucho más ataques de migraña, y cuando realmente uno presenta más de 15 días al mes de dolores de cabeza es cuando hablamos de migraña crónica. Ahora, este umbral realmente va cambiando y no es estático, no es durante toda la vida, sino que va cambiando a lo largo de la vida, es algo dinámico. Y entonces es aquí que no quiero insistir un poco sobre este concepto, ¿no? Un poco el hecho de que en migraña realmente hay factores de riesgo que hacen que este umbral pueda bajar, con lo cual la frecuencia de los dolores de cabeza sean cada vez más frecuentes. Entonces estos factores de riesgo van condicionados también a todo lo que son los hábitos de vida, ¿no? Lo que hemos dicho antes, el no tener un sueño correcto, el no hacer deporte, cambios hormonales descontrolados, el estrés, o sea, varios componentes, ¿no? Que potencialmente pueden hacer que este umbral, que es genéticamente determinado, realmente vaya cambiando. Entonces, claro, sabemos que esto pasa y pasa muy a menudo. De hecho, el 3% de la población realmente a lo largo de un año puede pasar a tener una migraña crónica, o sea, más de 15 días al mes. Y esto nos preocupa muchísimo, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Que ya son jóvenes y cuando ya tienen el riesgo, ¿no? Ya tienen muchos dolores de cabeza y tienen el riesgo potencialmente de tener cada vez más. Con lo cual, por esto, nuestro objetivo, ¿no? Cuando estamos en un tratamiento es intentar implementar lo que son los factores protectores, ¿no? O sea, dar unas herramientas para que este umbral vuelva otra vez a subir y que entonces los ataques de dolores de cabeza sean cada vez menos, ¿no? Entonces, por esto que muchas veces insistimos en los que son, pues, los hábitos de vida, de que los niños hagan deporte, de que intenten ir a dormir todos los días a la misma hora y despertarse a la misma hora, de que se puedan de alguna manera intentar controlar el estrés, eventualmente, ¿no? El tema también de comidas, todo lo que en general puede suponer un riesgo y que entonces sí que tenemos que volverlo un poco a nuestra ayuda, ¿no? Entonces usar el sueño como herramienta, el ejercicio ¿no? Y también otras medidas. Y también tenemos luego los que son las medidas farmacológicas, por supuesto, y en esto, ¿no? Lo importante es el tratamiento preventivo, que lo que intenta conseguir, ¿no? Es prevenir, o sea, reducir esta frecuencia de los dolores de cabeza para evitar, ¿no? Que la enfermedad se descontrole. Y ¿no? Ya el doctor Macaya nos ha hablado un poco de los tratamientos, ¿no? Que usamos comúnmente, pero la verdad que el camino de los tratamientos de la migraña es un camino que va avanzando, ¿no? La medicina en general avanza y también los tratamientos en migraña. ¿Y por qué esto? Porque realmente lo que tenemos, sobre todo a disposición a día de hoy, para los niños realmente son las herramientas farmacológicas, la verdad que son bastante escasas. Entonces, mirad un poco, os he puesto aquí una imagen, ¿no? Un poco anecdótica de cómo en el pasado se trataban los dolores de cabeza, ¿no? Y cómo realmente luego esto ha ido cambiando, ¿no? Han aparecido tratamientos para los ataques de migraña y también tratamientos preventivos. Pero esto es algo que efectivamente la medicina no para, porque lo que
intentamos cada vez más mejorar es la calidad de vida de los pacientes. Y esto es importante porque seguramente si, bueno, vosotros mismos cuando lo mejoraréis más pequeños o vuestros hijos que pueden sufrir de migraña, claro, pierden muchos días de cole, pueden perder actividades, o sea, esto le repercute muchísimo en su calidad de vida. Con lo cual es fundamental intentar mejorar en este aspecto. Entonces, los tratamientos por la migraña van apareciendo nuevos, pero ¿de dónde vienen realmente esos tratamientos? Y es aquí un poco que me gustaría explicar un poco lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos son los estudios que se hacen, ¿no?, en centros de referencia de determinadas patologías, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos un centro de referencia y los ensayos clínicos son los que permiten, ¿no?, estudiar nuevos fármacos, ¿no?, valorar tanto la eficacia como la seguridad de los nuevos tratamientos. Ahora, esto para los niños en migraña sobre todo es un poco diferente en el sentido de que normalmente en migraña moléculas se investigan sobre todo en la población adulta, ¿no? Y cuando ya en los adultos tenemos experiencia, cuando se intenta un poco extender el uso de los nuevos fármacos también a la población pediátrica, con lo cual realmente fármacos nuevos solamente para niños no es lo más común en migraña. Lo más común es que fármacos que ya usemos en adultos pues se puedan un poco trasladar su uso también a los niños. Y es importante el tema de participar, o sea, la investigación, ¿no? Los ensayos clínicos son importantes porque es la única manera que permite realizar un proceso continuo de mejoría de los tratamientos y permite luego tener a disposición fármacos cada vez más específicos de la enfermedad y más personalizados para los pacientes. Y aquí os he puesto una imagen, esto es una plataforma de ensayos clínicos americana, entonces hay en Estados Unidos actualmente unos 45 ensayos clínicos que se están haciendo con nuevos tratamientos en migraña en niños. Nosotros aquí en Europa y en España, en nuestro centro, tenemos varios de estos y es importante saber que eso es una herramienta, ¿no?, para pues esto, para intentar cada vez más que haya una mejoría, ¿no? Para, bueno, por un lado, para tener tratamientos, probar tratamientos que si no, no estarían disponibles y, por otro lado, llegar a que esos tratamientos luego en el futuro se aprueben. También es importante recordar que no todos los pacientes son candidatos a los ensayos clínicos, porque siempre hay unos cuantos criterios que es el equipo, ¿no?, un poco de profesionales que tiene que valorar. Entonces, un poco hacia dónde vamos. Por ejemplo, os doy simplemente dos pinceladas, que los tratamientos que tenemos ahora en estudio son tratamientos que son los primeros tratamientos que son específicos para la migraña. Muchos de los tratamientos que se usan comúnmente, tanto para, o sea, me refiero sobre todo para preventivos, son tratamientos que realmente no son específicos de la migraña, que se usan en otras enfermedades y se ha visto que tenían cierta eficacia en migraña. Pero a día de hoy tenemos tratamientos específicos y lo tenemos tantos para el ataque, que son unos fármacos que se llaman gepantes y otros que se llaman ditanes, no voy a entrar mucho en esto, y también tratamientos preventivos, también los gepantes pueden usarse como tratamiento preventivo, y los que se llaman anticuerpos monoclonales contra el CGRP, que son estos fármacos que se pinchan y que a lo mejor si vosotros mismos como padres sois pacientes y a lo mejor habéis escuchado estos tratamientos, van en contra de una molécula concreta que está involucrada en la migraña que se llama CGRP. También los gepantes van en contra de este mecanismo. Entonces, un poco la idea finalmente es que estos tratamientos, a través luego de los ensayos, pues puedan llegarse a probar y que puedan ser parte del arsenal terapéutico que tengamos a disposición en nuestra consulta al día a día para tratar los pacientes. Con lo cual, ¿no?, un poco
sí que tenemos, ¿no?, la idea de los nuevos tratamientos en general, de la necesidad de investigar, es un poco la necesidad de intentar que la migraña no impacte tanto, sobre todo no en los niños ya desde las etapas tempranas de la vida. Y quiero acabar con esta imagen, que es, bueno, este dibujo que lo ha hecho una paciente nuestra que realmente sufre de migraña y un poco expresa, creo, muy bien, ¿no?, lo que uno pasa cuando tiene ataques. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carona. Tenemos algunos minutos para las preguntas, entonces he ido recogiendo algunas preguntas que se han planteado. Por ejemplo, una de ellas es, ¿no?, un primer episodio de cefalea que aparece en el niño o en adolescente, si esto puede, ¿no?, persistir en el adulto. Entonces, quizá la doctora Torres, ¿no?, nos puedes contestar la evolución. Sí, bueno, en un primer episodio, ¿no?, desde lo que comentaba el doctor Macaya, que es importante, ¿no?, hacer el diagnóstico y sobre todo en aquellos niños o adolescentes que tengan ataques recurrentes de dolor de cabeza, lo más probable es que tengan una cefalea primaria, ¿no?, una migraña, y la evolución puede ser muy variable. Están muchas veces preocupados, ¿no?, porque no quiero que toda la vida estén así, o había, creo, un comentario que decía toda la vida tendrá que tomar medicación mi hijo, pues puede ser muy variable. La biología del cerebro cambia, ¿no?, y muchas veces, pues, y también lo que nos pasa, ¿no?, por ejemplo, esto lo vemos mucho en la adolescencia, ¿no?, que a veces hay factores estresores, pero que luego cambian y el niño o el adolescente mejora. ¿Que se cure y que nunca tenga migrañas? Pues no, porque si hemos heredado esta predisposición, en algún momento, ¿no?, algún episodio de dolor de cabeza o ataque, es muy probable que tengan, pero no siempre tendrá que ser tan frecuente. Sí. Mucha razón lo que dice la doctora Torres. Bueno, también se plantea en las preguntas, ¿no?, cuál es el impacto que pueden tener diferentes factores, ¿no?, ambientales o desencadenantes sobre un cerebro que ya está predispuesto genéticamente, ¿no?, como se plantea, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Quizá aquí pues entra, ¿no?, en juego, o es difícil diferenciar entre una cefalea primaria, ¿no?, o si se desencadena una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria, ¿no?, por este factor desencadenante. Quizá el doctor Macaya puede explicarnos un poquito mejor. Sí, bueno, claro, es una pregunta que tendría muchísimas ramificaciones, ¿no? Dependería de la intensidad del traumatismo, del tipo de evento de que estemos hablando. El concepto general es que la migraña se encuentra dentro del grupo de las enfermedades que llamamos, desde un punto de vista genético, enfermedades complejas, ¿no?, o multifactoriales, en donde interaccionan los factores genéticos con los factores ambientales. Pero esto es verdad que tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, podríamos tener un evento, algo que ha sucedido suficientemente importante o impactante. Vamos a poner el ejemplo del adulto que ha hecho un consumo de alcohol, por ejemplo, excesivo, o un día en que no has dormido absolutamente nada, o que el traumatismo sea importante. En este caso, posiblemente la cefalea podría ser secundaria casi, mientras que podría haber otros factores ambientales que están más en el grupo que hemos discutido, de higiene de vida no correcta, alimentación poco equilibrada, etcétera, falta de ejercicio, que podrían actuar a través de un mecanismo epigenético, es decir, que podrían incluso hacer que esa predisposición genética nuestra se manifieste o no se manifieste. Por lo tanto, bueno, la respuesta es doble, ¿no? O sea, la respuesta es sí, pero no siempre de forma directa. Sí, la verdad es que es difícil, ¿no? Y a veces pues solo se puede ver con la evolución, ¿no?, que presenta el paciente, ¿no? Ver si cede o si empieza a presentar episodios, ¿no?, repetidos de ataques que cumplen pues criterios de migraña, y solo entonces con este seguimiento pues se puede saber con certeza más, ¿no?, de qué se trata. Vale. Bueno, se plantea también alguna pregunta sobre migraña y sueño y trastornos del sueño en niños. Entonces,
se pregunta, ¿no?, cómo podemos diagnosticar ciertos trastornos del sueño en niños, adolescentes y no confundirlos con malos hábitos. Si quieres, ¿no?, el doctor Carona puede responder a esta pregunta. Sí, claro. Bueno, seguramente lo primero es lo que es investigar muy bien la anamnesis, ¿no? Hacer una buena anamnesis para entender mejor cuáles son los hábitos de sueño que pueden tener los niños y efectivamente sí existe la posibilidad de un trastorno del sueño, que por esto pues habrá por supuesto que hacer preguntas más específicas, ¿no?, a los padres, saber si por ejemplo los niños pues tienen sonambulismo, han encontrado pues que tengan algún tipo de trastorno del sueño, ¿no?, o patología que de alguna manera, o sea, si creen que simplemente porque ven que están todo el rato con las pantallas y no van a descansar, o si efectivamente pues se despiertan muchas veces, tienen sonambulismo, pueden tener momentos, ¿no?, sueños, pesadillas, ¿no? Entonces, claro, todo esto va de sobre todo interrogar muy bien. Luego, según un poco cuál puede ser la orientación, pues primero a lo mejor intentar mejorar lo que son los hábitos de vida si efectivamente parece más un problema de malos hábitos, y si no, pues se pueden hacer más investigaciones, más exploraciones, me refiero. Sí, gracias. Bueno, se plantea también el tiempo, ¿no?, que un paciente tiene que estar tratado con tratamiento preventivo. Si es algo temporal, si es para toda la vida. Podéis contestar cualquiera de los tres. No sé qué respuesta daríais a esto. Bueno, si queréis voy yo, pero evidentemente todos tenemos experiencia. La práctica no tiene, yo creo, unos límites muy exactos o muy fijos. En general, lo que solemos hacer es establecer un periodo de observación con el tratamiento profiláctico. Hay recomendaciones en niños concretamente de que se trate de un periodo de entre 3 y 6 meses y a ir haciendo bien este calendario que comentábamos y revalorar. Vuelvo a insistir porque creo que es una situación muy específica, que por debajo de los 12 años, digamos, el número de pacientes que requieren profilaxis más de 3 meses, en mi experiencia, es muy pequeño. Hay algunos, pero es muy pequeño. No sé, supongo que los demás también podéis comentar al respecto. Bueno, sí, en la misma línea. Sí que es verdad que a veces es muy diferente cuando hablamos de niños, ¿no?, o más adolescentes, y a veces también tenemos en cuenta el tiempo en el que el niño o el paciente ha estado con dolores de cabeza frecuentes, ¿no? Si vemos niños que quizás pues llevan, imagínate, un año, ¿no?, porque entre que con un tratamiento, o que han probado varios tratamientos y no han sido efectivos, ¿no?, y a lo mejor ya llevan un periodo prolongado de tiempo con frecuencias altas, pues tendemos a mantenerlos más tiempo, pero como decía antes, la migraña es una enfermedad que es fluctuante, no siempre es igual, ¿no? Y cuando conseguimos, ¿no?, esta remisión, o que, ¿no?, vuelva a tener una frecuencia de ataques bajos, siempre intentamos suspender el tratamiento, ¿no?, y a ver y muchas veces el paciente puede mantenerse, ¿no?, sin tratamiento. A lo mejor al cabo de unos años, ¿no?, en otro momento de su vida lo volverá a necesitar, ¿no? O no, pero que no es un tratamiento para siempre y muchas veces lo conseguimos retirar. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no?, que es una pregunta que es muy difícil de contestar y desde luego que hay que individualizarla al paciente, y siempre pues en consenso, ¿no?, con los médicos, los padres. Bueno, tenemos algún minuto más. Se plantea también, ¿no?, la importancia. Se plantea también, ¿no?, la importancia de hacer educación y información ya desde los coles, ¿no? Yo creo que es un tema
importantísimo. Los profesores pues deben de estar informados sobre la enfermedad, sobre, ¿no?, los alumnos que padecen la enfermedad, para así poder adecuar, ¿no?, diferentes estrategias a este tipo de niños, ¿no?, y adolescentes que lo sufren. Hay muchos mitos, muchos bulos, ¿no?, sobre migraña, y sobre todo pues en edad pediátrica los niños, adolescentes pues pueden ser más susceptibles, y es pues muy importante poder darles, ¿no?, una información que sea, ¿no?, fidedigna, que sea una buena información para que al final desarrollen las estrategias de la mejor forma posible. Así que, bueno, como ya va quedando poco tiempo, yo lo que creo que os voy a pedir es a cada uno que nos hagáis un breve resumen, ¿no?, una frase clave, un mensaje clave para todas las personas que nos están viendo. Así que, doctora Torres, si quieres empezar tú. Bueno, un mensaje positivo, ¿no? La migraña, creo que hay que entenderla, ¿no? Que es una enfermedad que muchas veces empieza en la infancia, que el curso clínico es variable, pero que creo que sí que es importante dar recomendaciones y hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Y dar unas recomendaciones y un tratamiento correcto en edades tempranas de la vida, porque eso creo que puede cambiar, ¿no?, el manejo de la enfermedad y las consecuencias que tiene a largo plazo. Doctor Macaya. Bueno, yo como me circunscribo un poco al grupo de edad los más pequeños, creo que sin duda todo lo que se ha dicho es válido, pero cuando un niño pequeño tiene un dolor incapacitante y lo podemos catalogar de migraña con todo lo que hemos dicho hoy, tratémosle pronto y con las dosis adecuadas de analgésicos, y estudiemos bien su estilo de vida. Quizás sería mi resumen. Doctor Carona. Vale, yo como resumen, pues simplemente decir que creo que es importante reconocer la migraña, ¿no?, como una enfermedad neurológica, y saber que tiene un componente genético, pero también es muy importante los hábitos de vida, lo que es el ambiente, y saber que aquí también hay un mensaje positivo de que también se está investigando mucho y cada vez habrá pues nuevos tratamientos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Quiero recordar, para los que no lo habéis leído, que este webinar queda grabado y se enviará el link a todas las personas que están inscritas, ¿de acuerdo?, para que lo podáis tener. Y nada, muchísimas gracias de verdad a los ponentes, a todas las personas que os habéis conectado. Hace mucha ilusión ver ¿no?, nombres que ya conocemos, que repetidamente os vais conectando a estos webinars. Es muy bonito ver cómo ¿no?, los pacientes pues se involucran en el control de su enfermedad para estar más informados. Y nada, yo creo que ya estamos. Con esto vamos a cerrar el webinar, así que tengáis una buena tarde. Gracias.